Hola, muy buenas tardes con todos ustedes, amigos de Facebook. Una vez más, estamos por aquí compartiendo la palabra de Dios. Bueno, no solamente amigos de Facebook, sino también amigos de YouTube. También sale por la plataforma de YouTube. Y bueno, espero que hayan estado bien. Ha sido una semana un poco cansada y no he podido hacer los estudios como lo estaba haciendo. Pero ya estamos aquí una vez más para meditar en la palabra de Dios, para sumergirnos en la palabra de Dios verso por verso y en esta oportunidad pues en Romanos capítulo 6. Espero me esté escuchando claro, que me estén viendo bien y bueno, vamos a orar para empezar este tiempo, ¿sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco, Señor, por este día que nos has dado, por tu palabra que no nos falta, Señor, por tu presencia que nos acompaña desde que despertamos hasta que anochece. Te doy las gracias, Señor, por cada persona que está conectada, que está al aire, Señor, y te ruego que tú puedas hablarnos en este momento. Sea tu Espíritu Santo confrontándonos, animándonos, consolándonos, dirigiéndonos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, encomiendo este tiempo en tus manos, Señor, dirígelo. Amén y amén. Muy bien, como ven en las pantallas, hoy vamos a hablar del tema muertos al pecado. Muertos al pecado. Y vamos a empezar por el versículo 1. Dice así: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren, muchas teologías han salido por el mundo y lo vemos con normalidad en las redes sociales, en donde se toma muy liviano el tema del pecado. No se habla del pecado, más se habla de otros temas que pues nos ayudan, pero no se habla del pecado como lo estamos hablando eh, en este libro de Romanos. A mí me sorprende cómo es que luego en el capítulo 7 de Romanos, perdón, vamos a seguir hablando del pecado aún, y profundizando un poco de el pecado, de dónde empieza, cómo es que nosotros combatimos con el pecado y una serie de factores que tiene que ver con el pecado en nuestras vidas. Pero cuando nosotros prestamos atención a las teologías liberales, entonces nos desconectamos de lo que es verdaderamente el Evangelio. El Evangelio confronta una de las cosas que nosotros solemos hacer muy bien, como es pecar. Nosotros desobedecemos a Dios continuamente y el Evangelio lo que hace es ayudarnos a combatir el pecado. Eso es lo que hace el Evangelio. Entonces, mira cómo empieza este verso, o perdón, este capítulo, con el primer verso, que, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Cómo nosotros perseveraremos en algo que nos trae problemas? Con el único pensamiento de que mientras más pecamos, entonces más vamos a disfrutar de la gracia. No podemos pecar para recibir gracia, para disfrutar de la gracia, para disfrutar del perdón. Y ojo, eh, cuando una persona deja de pecar, es una persona que vive feliz, con un alma en paz, con una conciencia tranquila, sin culpa. Una persona que peca es una persona que siempre vive a ocultas, a escondidas, avergonzada, que vive triste. Entonces, perdón, deja de pecar, que debemos, en este caso todos los cristianos, dejar de pecar, debemos también tener conciencia de que algunas veces no planificamos pecar.
¿ok? Y este texto tiene que ver con esto más que con pecar deliberadamente, ¿no? Aunque nosotros debemos dejar de pecar, vamos a veces a pecar sin querer. Vamos a pecar sin querer. De repente, tú eres una persona que busca a Dios, eres una persona que ama a Dios, pero no buscas estar pecando. De pronto tienes una debilidad y te vence la debilidad. No lo planificaste, no lo pensaste en el día. Es más, pensaste que ese día iba a ser un día victorioso, que ibas a agradar a Dios, que desde que empezaste tu día ibas a sacarle una sonrisa al Señor, pero de pronto pasó algo, algo te enojó, algo te descontroló, algo te movió las emociones y pecaste con un pensamiento, con una mirada, con una palabra. Entonces, ese pecado no es considerado un pecado que se piensa, sin embargo es pecado porque cometiste algo que no es agradable, ¿sí? No sé si me estoy dejando entender. Eh, Nosotros debemos dejar de pecar, pero si pecamos es allí en donde nosotros podemos disfrutar de la gracia de Dios. Este verso que hemos leído, vamos a leerlo de nuevo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Sin embargo, nosotros podemos gozar de una gracia, del perdón, y podemos disfrutarla cuando pecamos inconscientemente. Cuando pecamos en nuestros 5 minutos, ¿no? Famosa frase, en nuestros 5 minutos, me agarró en los 5 minutos. Y literalmente esos 5 minutos fueron los más terribles de tu vida. Y ahora te lamentas. Ahora te lamentas por ese pecado que cometiste. Entonces es ahí donde sí puedes disfrutar de la gracia de Dios. Un cristiano puede disfrutar de la gracia de Dios porque, amados amigos, hermanos y hermanas, nosotros, a pesar de que somos cristianos, necesitamos aún del perdón de Dios. Necesitamos aún del perdón de Dios. Sin la gracia de Dios, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestra vida si Dios no nos perdonara? Estaríamos tristes, en soledad. Saber de que Dios ya no está más con nosotros porque pecamos es la más trágica de las noticias. No. Por eso Dios nos regala, nos otorga su gracia. Ahora, el verso 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos muerto. El pecado no es más nuestro pensamiento cuando morimos al pecado. Nuestro pensamiento ahora se centra en Cristo. Nosotros no somos cristianos y pecamos voluntariamente. No, no, no. Nosotros somos cristianos y nuestro pensamiento continuo es Cristo. ¿Sí? Una persona cristiana en su mente tiene a Cristo. Y el pecado es algo con lo que lucha. Mira, nosotros, como dice el texto, no podemos pecar en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos en el pecado. Nos deleitábamos en el pecado, disfrutábamos el pecado, no nos importaban sus consecuencias. Pero ahora nosotros hemos muerto al pecado. O sea, el pecado para nosotros no tiene ningún valor. El pecado ya no es más nuestro deleite. Ahora el pecado es algo que nosotros detestamos, y eso lo veremos en el capítulo 7 de Romanos, donde Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él reconocía que en el hombre, en el ser humano, existe el pecado. Entonces, nosotros como cristianos no podemos vivir en el pecado. Ya no nos debe gustar el pecado. Es más, odiamos pecar, ¿no? Uno odia pecar. Dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué dije esto? Porque el cristiano odia pecar. Si eres una persona que dice ser cristiana y cuando pecas no te sientes mal,
no eres cristiano. Tienes que dolerte por el pecado que cometiste. Tienes que dolerte. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y ahora, este texto nos habla de algo muy fundamental. Creo que muchos de nosotros pasamos por alto esto del bautismo. ¿Y por qué digo de pasamos por alto esto del bautismo? Porque las distintas corrientes filosóficas cristianas, tipos de doctrina en las distintas denominaciones, iglesias evangélicas, protestantes, y bueno, existen un montón de líneas y cortes teológicos, y el punto es de que no todos piensan igual con respecto al bautismo. Algunos dicen que para bautizarse necesitas pasar por un tiempo de doctrina o discipulado. Algunos su discipulado es de 2 semanas, un mes, otros de un año, 2 años. Otros tienen que pasar entrevistas, otros te tienen que ver si eres verdaderamente cristiano, si no, no te puedes bautizar. Entonces, algunos dicen sí, si tú aceptas a Jesús y crees en Cristo, entonces, como en la Escritura está escrito de que los que creían en Cristo se bautizaban inmediatamente, entonces algunos piensan de que también se debe bautizar de inmediato. Pero hemos olvidado la importancia de lo que es el bautismo. Vamos a leerlo nuevamente. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escúchame esto, cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, se bautiza en su muerte. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, una persona que se bautiza es una persona que se une a Cristo y es una persona que publica su fe en Cristo, pero que también acepta su vida como Cristo. O sea, cuando tú te bautizas en Cristo Jesús, también te estás bautizando en su muerte. Cristo, ¿qué pasó cuando estaba en la tierra? Él fue humillado, él fue maltratado, fue blasfemado y luego murió. Luego murió por ti y por mí. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, estamos bautizándonos en su muerte. Y esto es más profundo de lo que tú puedes leer aquí. Bautizarnos en Cristo es bautizarnos en toda la obra que Él hizo en la cruz. ¿Sí? Porque cuando Él murió en esa cruz, ocurrieron un montón de cosas. Primeramente, si es que nos centráramos en las palabras de Jesús allí en la cruz, cuando habló, por ejemplo, ¿no? Cuando habló con el Padre, le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús le estaba diciendo a su Padre con el que siempre había estado junto, ¿por qué me desamparas, Padre? ¿Sabes por qué? Porque Él estaba llevando todos los pecados malolientes, cochinos y sucios de nosotros. Y Dios es santo y no puede habitar en un lugar en donde hay suciedad. Y Jesús estaba cargando no con el pecado mío y tuyo, que puede que pase, ¿no? Que Dios lo acepte, bueno, si no huele tan feo. Pero está cargando con todos los pecados del mundo, con todos. Jesús siente ese abandono. Jesús siente esa desconexión. ¿Sabes por qué? Porque Él estaba muriéndose. Él estaba agonizando. Pero no era su agonía la de su cuerpo, porque Él es el Rey de la vida. Era su alma, todo lo que estaba cargando. Eso es lo que ocurrió cuando Él estaba muriendo en la cruz. Espero esté siendo claro. Él en su muerte estaba cargando todo el pecado. ¿Para qué? Para que nosotros ya no vivamos en pecado. Cuando Él muere, llevó todo el pecado en su cuerpo y murió.
pero luego al tercer día resucitó. Esto es tremendo. Y cuando Él resucita, Él venció al pecado, venció a la muerte, porque la muerte existe desde que el pecado existe. La muerte existe desde que el pecado existe. Si no hubiera pecado Adán, la muerte no existiría. Jesús no hubiera muerto porque la muerte no existiría. Pero como el pecado existía, pues la muerte gobernaba. Y Jesús murió. Pero cuando Él se levantó de la muerte, Él estaba diciéndole: pecado, yo te derroté. Te derroté. Y nosotros hemos sido bautizados también en su muerte. Cuando nosotros nos bautizamos, estamos diciéndole no al mundo. El mundo ya no es más parte de nosotros. Aunque batallemos con el mundo, aunque tú batalles con el mundo, aunque tengas cosas que cambiar en tu vida, aunque tengas aún tendencias y aún tengas luchas con tus amigos y con ciertas cosas con las que luchabas, sí, pero ahora el mundo, el pecado ya no te es agradable. Wow, wow, qué tremendo. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Miren, escuchen esto. Somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Ok? Mira, esa sepultura que Cristo tuvo es la misma sepultura que nosotros tenemos cuando abandonamos el pecado. Por el bautismo. Ese es como un símbolo de lo que ocurre cuando nos bautizamos. ¿Sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. El bautismo es un símbolo de muerte. El bautismo es un símbolo de sepultura, porque, ¿verdad? Cuando tú has visto a alguien que te bautizó, o alguien que bautiza, perdón, o cuando alguien te bautizó, parece que te sepulta en el agua, ¿cierto? Y de pronto vuelves a la vida, al aire. Imagínate tú viviendo debajo del agua, te mueres, ¿no? Pero de muerte a la vida, a respirar. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Cuando una persona pasa de muerte a vida, alaba a Jehová. No puede una persona que respira y que vive no alabar a Jehová. Tiene que hacerlo. Cuando una persona se bautiza, está haciendo lo que Cristo hizo. El mismo proceso. Cristo resucitó. Nosotros igualmente. Cuando resucita, vivió. ¿Listo? Vivió. Y esta palabra vivió va más allá de respirar. ¿Sí? Sino que ahora esa vida es sinónimo de algo nuevo. ¿Sí? Y así como Cristo vivió, nosotros también vivimos. Y esa resurrección tiene que ver con la nueva naturaleza, el nuevo nacimiento, como lo hemos leído allí. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿verdad? Dios lo levantó, lo resucitó. Así también nosotros andemos en vida nueva. Es que, escuchen esto, Jesús nunca había experimentado eso. Esto es algo profundísimo, yo me estoy impactando aquí. Jesús nunca había experimentado la muerte. Nunca. Pero Él experimentó por primera vez la muerte. Y cuando Él resucitó, Él experimentó esa vida nueva. Y esa misma vida que Jesús experimentó es la misma vida que nosotros experimentamos. Dale gloria a Dios. Esa es la misma vida que nosotros experimentamos.
una vida de gloria, una vida distinta, una vida alejada del mundo, una vida que vence al mundo, una vida nueva. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Puede leerlo de nuevo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Lo que les estaba diciendo ahorita. La resurrección, que tiene que ver con esa vida nueva, con esa vida plena, con esa vida en donde ya no dependemos de nuestros deseos pasionales y carnales. Porque déjame decirte, todos tenemos pasiones. Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. Sin embargo, él oró para que haya lluvia y llovió. Y cuando no quería que haya lluvia, igual no llovió. Ese era Elías. Ese era Elías. Una persona con pasiones, con debilidades como las nuestras. Nosotros ya no vivimos para nuestras pasiones, nuestros apetitos carnales. Voy a repetirlo. Todos tenemos eso. Naturalmente todos tenemos apetitos carnales, pero cuando una persona resucita con Cristo, murió a ese viejo hombre y ahora vive una vida nueva. Porque estamos plantados juntamente con Él. Estamos plantados, estamos unidos, ¿no? Una persona plantada en Él. Y obviamente también no quiero pasar por alto esto, que es muy importante. Y aunque habla de una resurrección presente ahora, ¿no? Porque hemos sido resucitados con Cristo, también está hablando de una resurrección futura, ¿no? Algún día nosotros, si morimos, nosotros vamos a resucitar como Él resucitó. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, nosotros. Luego los que hayan quedado. Y así recibiremos al Señor en las nubes y viviremos para siempre con Él. Estaremos para siempre con Él. Esa es una resurrección futura, que también podemos plantearla por ese lado, porque esas dos resurrecciones, o una resurrección hemos ya vivido, que es la resurrección de nuestra vida muerta en delitos y pecados. Pero viviremos esa resurrección, la viviremos cuando Cristo venga. Sin caso, obviamente, morimos. Si no morimos, pues primero veremos cómo los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros los que hemos quedado nos encontraremos con la gente que resucitó y con Cristo, ¿no? Para siempre. Bueno, quería aclarar esto porque también puedes interpretarlo de esa forma. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, oye esto que está buenísimo, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Acá está hablando de nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza carnal, nuestro ser pecaminoso, nuestra antigua vida. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Wow. Así como Él fue crucificado, nuestro viejo hombre fue crucificado. Y mira esto, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Cristo, en esa cruz, crucificado, estaba destruyendo su cuerpo. Mira lo que hicieron con su cuerpo. Lo laceraron. Si tú has visto la pasión de Cristo, más o menos vas a asemejarte a lo que Él pasó.
Dice que su rostro quedó desfigurado. Fue terrible lo que pasó al Señor. Su cuerpo fue destruido. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, crucificamos ese viejo hombre, así como Él, y destruimos ese cuerpo. ¿Por qué? El pecado radica en nuestros miembros. El pecado radica en nuestro cuerpo. Pero escúchame esto, porque yo sé que es un poco complicado entender este tema de la carne y el cuerpo, ¿no? Cuando habla de la naturaleza carnal, mucha gente dice que tiene que ver con el cuerpo o no. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme. Bueno, yo no es que sea experto en este tema, pero más o menos sé que tiene que ver con las dos cosas. Porque la naturaleza carnal tiene que ver con el sentir, con un corazón apetitoso por el pecado, con un corazón cubierto con algo carnoso que no nos permite sentir a Dios. Recordemos lo de la circuncisión. A los israelitas, cuando los circuncidaban al octavo día, ¿qué es lo que les sacaban del prepucio? Un poco de carne, un poco de tela, ¿no? Algo del cuerpo. Y más adelante Cristo dice, ahora los israelitas de corazón son los que son circuncidados en el corazón. Podemos compararlo así, ¿verdad? Porque nuestro corazón está cubierto con una coraza de carne, de carnalidad, que tiene que ser sacada de allí, tiene que ser circuncidado nuestro corazón para nosotros recién tener un corazón receptivo al Señor y vivir para Él. Entonces, la naturaleza carnal tiene que ver con el sentir, con cómo es nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, pero también tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Porque Cristo no por las puras fue crucificado y no fue maltratado y no fue lacerado por las puras. Jesucristo crucificó su cuerpo así como Cristo quiere que nosotros crucifiquemos nuestro cuerpo. Ahora, no me malentiendas, no es que te tienes que lacerar ahorita, pero tú tienes que decirle no a lo que tu carne te llama a hacer. Porque la carne tiene apetitos en todos los sentidos. Cuando tú pecas, tú le das comida a tu carne. Tú, en vez de preocuparte por tu interior, al pecar le das comida a tu carne. Y donde tú alimentas, eso va a engordar. Pero cuando tú te centras más en tu alma, en tu ser interior, y le das de comer, entonces tu carne empieza a enflaquecerse, empieza a ser raquítico y no tiene más poder. ¿Y cómo uno puede alimentar su alma? ¿Cómo uno lo puede hacer? La Escritura dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el pan alimenta el cuerpo, pero la palabra de Dios alimenta el espíritu. ¿Sí? El pan alimenta el cuerpo, pero la palabra de Dios alimenta el espíritu. Por eso es que existe el ayuno. El ayuno, que es algo que a veces no practicamos muy continuamente, es importante. Es importante porque le dices no a tu cuerpo, a sus apetitos naturales y normales, para decirle sí a Dios. Cuando una persona ayuna, está diciéndole a Dios, tengo hambre de ti, ya en mi cuerpo, yo no quiero darle de comer a mi cuerpo, sino quiero darle de comer a mi alma. Ese es el ayuno. Entonces, Cristo fue crucificado, ¿verdad? Y nosotros hemos sido también junto con él crucificados, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y cuando nosotros destruimos al pecado, por la gracia de Dios, cuando lo destruimos, entonces el pecado ya no es más nuestro amo. Por eso es que ya no podemos servir. Tú sirves a tu amo en tu trabajo, tú lo sirves, tú trabajas horas y horas porque es tu amo, es tu jefe. Pero cuando tú te
te vas de su empresa o te vas de él, ya nomás estás subyugado a sus órdenes, entonces ya eres libre de él. Lo mismo ocurre cuando ya no sirves más al pecado, ya no eres siervo del pecado. Verso 7. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos, verso 8, con Cristo, creemos que también viviremos con él. Entonces, cuando una persona muere, es una persona que ha sido pasado de muerte, ¿verdad? A vida. Pero ese traslado llega cuando esa persona ha sido justificada. Y aquí entra lo que hemos hablado también por mucho tiempo en los estudios de la justicia de Dios. Que la justicia de Dios es mediante la fe en Cristo. Cuando una persona tiene fe en Jesús, es una persona que es justificada y por lo tanto muere al pecado. Y dice, voy a repetirlo el verso 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿No? Mira, mientras tú vivas en el pecado, vas a seguir o vas a tener las consecuencias del pecado. Pero cuando tú mueres al pecado, es como si murieras literalmente a este mundo. Ya no tienes más consecuencias porque moriste. Moriste a esa vida de pecado y ahora pasas a otra dimensión, ¿no? Espero me esté dejando entender. Mueres al pecado, pasas a otra dimensión y ahora tú eres justificado. Porque ya Dios no te cuenta tus pecados en tu vieja vida, ¿no? Es como que la gente que peca vive en un mundo, ¿no? Y de pronto tú mueres a ese mundo. La gente te dice, oye, ¿qué pasó con fulano? Hoy sí, pobrecito, murió, ¿no? Wow, qué chévere, que sí se ponía siempre, siempre era el más activo, era el alma de la fiesta, oh, qué pena que murió, bueno, así le pasa a todos, bueno, fuera, ¿no? Listo, murió. La gente te ve a ti como un muerto, ¿no? Pero moriste no para que la gente te olvidara, no. La gente dice, ese pata murió, sí, oye, se fue, parece. Es como un muerto, nomás está aquí. Pero ahora vivís. Vivís, parezco. Parece que estoy hablando como un guatemalteco. Ahora vivís. Vivís. Bueno, también lo dicen los argentinos. Bueno, un poquito de agüita, una pausa. Aquí tengo a mi alumna que está ahí tomando notas. Qué bueno. Aquí está mi amorcito viendo el programa, pero directamente. ¿No? Y bueno, ya les, ya les, ya les estaba hablando, ¿verdad? Lo que pasa es que me pongo nervioso cada vez que me expreso así. Listo, vamos a respirar un poquito. Es que esto está encendido. Yo estoy encendido aquí. Wow, esto está para sacarle fuego a estos textos, ¿no? Espero que lo esté disfrutando igual que yo. Bueno, vamos a pasar porque se me volvieron las ideas. Listo. Entonces, la gente te ve como un muerto, pobrecito, pero no estás muerto. Ey, para ellos moriste a su mundo. Tú ahora has revivido a otro mundo. Sí. Tu mundo ahora es Cristo. Tu vida ahora es Cristo. Wow. Tu vida ahora es Cristo. Y una persona que vive en Cristo es una persona que ha sido justificada, o sea, una persona que ha sido pasada por alto todas sus maldades. Nunca te ha pasado en tu casa que haces algo y de pronto te están defendiendo
Y llega alguien y dice, sí, pero no lo justifiques, no lo justifiques. ¿Por qué? Porque esa palabra justificar es pasar por alto, no lo tomes como una persona inocente. No lo tomes. Porque es una persona culpable. Sin embargo, Cristo, cuando tú mueres a ese mundo, a ese pecado, vives para Él y ya no es contada más tu culpa. Tú vives ahora para Cristo. Verso 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Y déjame decirte algo interesante aquí. Cuando una persona es justificada, es una persona que vive en la vida y la vida trae libertad. Y el cristiano, cuando vive en Cristo, escúchame esto, que es muy importante para toda la gente que lucha a veces con la soledad, ¿no? Cuando tú vives en Cristo, ya no estás más solo. Te lo voy a repetir. Una persona que vive en Cristo es una persona que nunca más está sola. ¿Por qué? Porque vive con Cristo. Wow. Porque vive con Cristo. Un cristiano es una persona que vive con Cristo. Y es lo que dice este texto. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos. Porque aunque tú piensas, ¿no? Wow, sí, y ahora mis amigos, sí, los fines de semana la pasaba muy bien, y ahora qué será de mi vida, no, nadie me habla, estaré solo. Esas sensaciones tan feas que uno a veces tiene. Sin embargo, Dios nos dice, si nosotros morimos con Cristo en su muerte, si morimos al pecado, entonces nosotros viviremos. Vamos a vivir. Y el verso 9 dice algo interesante también. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y es una comparativa entre Cristo y nosotros. Cuando tú mueres, la muerte ya no se enseñorea más de ti. Cristo murió una sola vez por todas. No más saboreó ni saboreará la muerte. Y cuando una persona vive con Cristo, es una persona que ya no más saboreará la muerte. Es una persona que se deleitará en la vida de Jesús. Verso 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Voy a leerlo de nuevo. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Cuando Cristo murió, el pecado murió. ¿Sí? Miren, qué representación tan grande entre Cristo y el ser humano. Porque Cristo tenía que hacer el trabajo y la labor que Adán no pudo hacer. Cristo, en forma de humano, Dios en forma de humano, Dios encarnado, tuvo que hacer ese trabajo. Tuvo que hacerlo. Y cuando Él muere, santo, puro, como un cordero que no abrió su boca en el matadero, cuando Él muere, Él está crucificando la naturaleza carnal y pecaminosa en Él. Y cuando Él muere, muere a eso. Está diciéndole, cuerpo de pecado, vas a ser destruido. Vas a ser destruido. Por eso los que vivimos en Cristo, ya el cuerpo no nos puede dominar. Porque cuando Cristo murió, el pecado murió una vez por todas. Más en cuanto vive para Dios. Vive una persona que empieza a vivir, cuando conoce a Cristo, cuando empieza a vivir, es una persona que tiene que vivir para algo. ¿No?
Ese es el orden. Muere, pero resucita. Ahora vive. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si ya vive, ahora, ¿qué hago? Vivo, ¿qué hago? Tiene que servir a Dios. ¿A quién más le va a servir? Está en una nueva vida, ¿no? Más en cuanto vive, para Dios vive. Por eso un cristiano no puede vivir su vida sin servir a Dios. Se siente frustrado, se siente triste, no sabe qué hacer, pero no sé qué hago aquí en la tierra. ¿Cómo que qué haces aquí en la tierra? Tú vives para Cristo. Si tú has sido trasladado de esa vida tan horrible a una vida preciosa en Jesús, no es para que te preguntes, ¿y ahora cuál será mi propósito en la vida? ¿Cómo que cuál es tu propósito en la vida? Tu propósito en la vida es vivir para Dios. Vivir para Dios. Servir a Dios. Porque has entrado en una dimensión espiritual en Cristo. Y ahora el verso 11 es un resumen, ¿no? Y así también vosotros consideraos muertos al pecado. Vamos a bajarlo un poco más. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Ah? No más pecado. ¿Qué eres pecado? Ya. Muertos al pecado. Como algo fétido. El pecado es algo tonto, absurdo. Muertos al pecado, pero vivos para Dios. También lo puedes tomar como hacerte ¿no? La mosquita muerta. Pecado. Pero tienes que ser vivazo, si quieres tomarlo así, para Dios. Porque mucha gente a veces es vivo para todo menos para Dios. Es buenísimo, va a decir que por acá, que por allá. Es buenísimo. Pero para Dios son unos muertos. No saben qué hacer. Hoy seremos a Dios. Hoy vamos a... No. Tienes que estar vivo para el Señor. Vive para Cristo. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, aquí está mi vida. Te entrego mi vida. Tienes que vivir para el Señor. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine más pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, ¿verdad? De modo que lo obedezcáis, lo obedezcáis en sus concupiscencias. Esto quiere decir, no caigan nuevamente, no caigan en los deseos pecaminosos. No reine pues, ya no más, ustedes no tienen por qué servir más al pecado. Su rey no puede ser más el pecado. Porque cuando una persona empieza a pecar, entonces está obedeciendo la voz del pecado. Elige tú entre la vida y la muerte, entre el obedecer a Dios o desobedecerlo. No reine pues el pecado en tu vida. Sí, vas a luchar, pero no tiene por qué ser más tu rey. Es más, en una parte de la escritura, no tengo el texto ahora, pero se dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto quiere decir que una cosa es pecar, como lo decía al principio, deliberadamente, voluntariamente, con hacerlo sin planificar. Una cosa es hacerlo de esa forma y hacerlo de la otra. Entonces, tú vas a luchar con ciertas tentaciones. Además, estuve escribiendo algo con respecto a las tentaciones y a las caídas. Y es que una persona cristiana está más propensa a caer que cualquier otra persona. Y cuando
me refiero a una persona cristiana, me refiero a las personas que están entregadas al Señor. Porque existen cristianos que no están entregados al Señor. Entonces, las personas que están más entregadas a Dios son las personas que luchan más. Ellos oran más, pero también la lucha es más grande. Ellos luchan con pecados que la gente no sabe. Entonces, ellos, aunque el pecado les toca la puerta, ellos están, no, porque viven en Dios. Pero ellos están en la línea, la mayoría de ellos están en la línea de, si digo esto, si hago esto, si voy acá, pues pequé, ¿no? Ellos están más propensos que cualquier otra persona que no está metida con Dios. Así es. Entonces Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No pueden enredarse una vez más en el pecado. No lo hagan, aunque luchen, no lo hagan, porque el pecado ya no es más su rey. Mira lo que dice el otro verso, que está tremendo. Ni tampoco presentéis nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y vamos de a poco. No presenten sus miembros, o sea, cualquier parte de su cuerpo, al pecado como un instrumento de maldad, de iniquidad. Sino que se presenten, dice Pablo, a ustedes preséntense a Dios, así como ustedes se presentaban antes al pecado. O sea, ofrecían sus cuerpos para pecar, para hacer todo lo malo, ¿verdad? Y tú sabrás qué has hecho con tu cuerpo y qué le has metido a tu cuerpo. Tú sabes lo que has hecho con tus manos, tú sabes lo que has hecho con tus pies, que todos tus miembros del cuerpo lo has utilizado para simplemente hacer lo malo. Y ahora no lo hagas, ahora todo tu cuerpo, todos tus miembros, preséntalos a Dios y empieza a vivir para Él. Como vivo, dice, entre los muertos. Como instrumento de justicia. Porque pareciera que estamos en una película de zombies. Eres un vivo en medio de muertos. Es una persona que lucha contra el mal. Ya no más. Ya no más. Tu cuerpo, tus miembros le pertenecen a Dios. No peques más. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es tremendo. Miren, vamos a cerrar con broche de oro. ¿Sí? Voy a leerlo nuevamente como para que se entienda mejor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no más. ¿Sí? Es una promesa, no se va a enseñorear, no va a ser, mejor dicho, su Señor, ya no más. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, no estamos bajo las exigencias de la ley. Mira, es muy distinto hacer algo de corazón que hacer algo por exigencia. Cuando alguien te exige hacer lo bueno, algo que agrada a Dios, algo santo, algo puro, cuando alguien te exige hacerlo y tú no sientes hacerlo, no te apetece hacerlo, no te agrada hacerlo, no te nace hacerlo, cuando tú sientes eso, inmediatamente te acusas y dices, soy un pecador, porque no hago lo que a Dios le agrada. Bueno, un cristiano ya no vive más bajo exigencias, ¿no? Por eso qué error y qué equivocación es que tú le exijas a alguien hacer algo que a Dios le agrada. Es una equivocación. A veces nos equivocamos a decirle a alguien, oye, tienes que hacer esto y lo otro. No se puede hacer eso. Un cristiano tiene que amar a Dios porque en su corazón, así él lo siente. Y una persona cristiana va siempre a sentir las ganas de amar a Dios y buscarlo y servirle. Cuando una persona está bajo las exigencias de la ley, entonces lo único que haces tú es no hacer algo porque tú sabes que está mal y porque te lo dicen y por acá. No, cuando una persona vive bajo la libertad de la gracia de Cristo, simplemente sabe que no debe hacerlo porque no le agrada a Dios.
Y aunque la Escritura es un libro de doctrina, es un libro en donde nos manda a hacer ciertas cosas, no lo tomamos como algo cargoso. Que eso sea un desafío, pero no cargoso, sino que va a ser un gran desafío que nos llevará a agradar mejor al Señor, o a agradar a Dios y a servir mejor al Señor. Nosotros no estamos bajo las exigencias de la ley, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esa gracia misma nos hace a nosotros personas que agradan a Dios sin que alguien nos exija agradarle. Uno puede dejar el pecado porque alguien te exige dejar el pecado. Es porque Dios te confronta y porque desde ahora en adelante tú vas a agradar a Dios porque su palabra lo dice, porque tu corazón lo sabe. Tu corazón sabe que no puede más pecar y desagradar a Dios. Así es, mi estimado amigo. Así es, mi estimado amigo. Este ha sido el estudio del día de hoy. Wow, qué tremendo. No sé si la pasaron bien. Yo me la pasé bien. Fue como un... ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice? Una, sí es, como una montaña rusa. Emociones arriba, que bajaron y así. Y ha sido tremendísimo. Este estudio yo creo que es para profundizar más aún. Es para hablar más aún. Para comentar más aún de todo lo que se ha estudiado el día de hoy. Y bueno, no digo si mañana, pero voy a intentar hacer estos estudios bíblicos, pues, lo más pronto posible y hacer terminar lo que hemos empezado, ¿sí? Tenemos que terminar lo que hemos empezado. Así que bueno, espero haya sido de bendición este estudio precioso de Romanos capítulo 6. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco por tu palabra en esta noche. Ha sido impactante para mi corazón. Ha sido confrontativo para mi corazón. Y te pido que me ayudes y ayudes a cada persona que está allí a cumplir tu palabra, a agradarte con nuestra vida entera, con nuestro corazón, con nuestro sentir. A no vivir más para el pecado, sino a luchar contra el pecado, a ignorar a las cosas y las ofertas pecaminosas y a vivir para ti, mi amado Cristo. Bendice a cada persona que está conectada, si tiene algún tipo de petición, si tiene algún tipo de oración, si tiene alguna rogativa, Señor, te pido que tú respondas sus oraciones, que los limpies, que los santifiques también a cada persona que está pidiendo perdón por sus pecados. En el nombre de Jesús, así lo creo. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga a muchos, estimados amigos, y pues ya estaremos nuevamente al aire por este medio. Chao, cuídense mucho, bendiciones, bye.